Si andas buscando una nueva mascota, considera los refugios de animales. Los refugios tienen mascotas saludables y amorosas, deseosas de ser parte de tu familia. Para aprender más, visita theshelterpetproject.org. Evidente poder saludarles y compartir con ustedes su programa Claro y Oscuro. Programa de análisis y reflexión que coadyuvará sin duda para hacer un análisis profundo sobre lo que se da después de pasado el momento de euforia por la visita del Papa Joseph Ratzinger. Consideramos que será un tema el que trataremos en esta ocasión muy interesante porque estará relacionado a un punto que interesará a todos nuestros televidentes y a todos nuestros lectores. El tema que hoy hemos seleccionado es: solo bastaron 2 sexenios para subyugar, humillar, anatemizar a creyentes, seguidores y a toda una nación. Quiero de entrada presentar a quienes me acompañan aquí en el presidium. Empezamos por las damas. Esther Castellanos, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, es un placer estar con ustedes en esta programación una vez más y agradezco la invitación. Bienvenida Esther Castellanos. Pepe Barrientos, José, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muy buenas tardes o noches a todo nuestro teleauditorio, ¿verdad? Que nos permiten entrar a sus hogares, y un agradecimiento aquí al director del programa, Rubén Aguilera, por permitirnos estar ante estos micrófonos y poder hacer un comentario de los últimos acontecimientos. Comentábamos hace un momento de entrada, de hecho pasado el golgorio, pasada la felicidad, pues que vivieron un gran sector de mexicanos que desde luego cabe señalar, no dentro de las expectativas que se habían creado para la visita de este Papa. Hubo una y mil formas de querer enaltecer la imagen, tratar de igualar sin duda el carisma que tuvo Juan Pablo II en su momento, y sobre todo los medios de comunicación se esforzaron para crear un clima realmente de alegría en su momento. Nos tocó por suerte cubrir parte de los eventos que se dieron tanto en el centro del país, el Distrito Federal, en donde hicimos algunas entrevistas, platicamos con algunos personajes como la Güera Club, con Edgar González Ruiz. Estuvimos incluso en lo que fue las instalaciones del IFE para cubrir pues el evento interesante de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a su registro, y de ahí en el Bajío directamente estuvimos en Guanajuato, estuvimos en Silao, tratando de captar realmente cuál era el interés pues que había despertado la visita de este Papa. Parece ser que las expectativas se vinieron abajo, y de 1,5 millones de asistentes que se habían programado, se redujo tentativamente a 600,000 personas, y definitivamente podemos decir con toda seguridad, por los acarreos y movimientos que se hicieron y que de alguna manera en un programa estamos dando cuenta puntual de ello, vino a terminar aproximadamente en unas 300,000 y fracción de personas dentro de la reunión principal. Esto nos invitó para desde luego hacer un balance, un análisis, una reflexión, y después de la visita, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles fueron los resultados? Pero sobre todo ello, estimado televidente, queremos nosotros invitarle a usted para que juntamente con nosotros a través de este programa
haga su propia reflexión y saque también su propia conclusión. Este editorial aparecerá próximamente en Binational Magazine, aparecerá también en Facebook a través de la página Rubén Aguilera Martínez y en video en Claro y Oscuro 2011. Le invitamos para que si usted tiene deseos de analizarlo juntamente con nosotros, allí estará expuesto y todo lo que en este programa se va a mencionar está plenamente comprobado. En el punto más esencial de este editorial se marca algo que es de llamar la atención: el PAN y Felipe Calderón Hinojosa en la doble maldición de México. Parecieran ser palabras cataclistas, palabras jacobinas, parecieran ser palabras realmente alarmantes, sin sentido a la mejor, pero todo tiene una razón y es a lo que queremos invitarle en el análisis. Dice de entrada: PAN y huestes del PRI entre los precursores de la maldición religiosa. En el punto 2, abominación que reprueba una sociedad iluminada y pensante. Y quiero leer, si me permiten, Esther Castellanos, Pepe Barriento, cuando menos la introducción de lo que viene siendo este editorial se me hace harto interesante porque tiene mucho sentido y es donde quiero que centremos nuestro tema en esta ocasión. Hablar sobre la maldición bíblica en un proceso político electoral sería sin duda incoherencia, desde luego, si la fe, la catequesis o dogmatismos se hubiesen sostenido separados de la podredumbre política, de la corrupción, de la codicia, del arte de mentir, las intrigas y otras perversiones que la Constitución atinadamente separó para evitar las mezcolanzas de lo sacro con lo terreno. Sana separación que el panismo y purpurados no solo devaluaron, sino que fueron más allá en sus ambiciones de poder, erigiéndose como rectores y señores del proceso electoral bajo las mismas componendas que de origen arrastran, porque al fin y al cabo, después de todo, su fin parece que justifica cualquier medio utilizado por esta estirpe. De ahí que los señalamientos de la doble maldición bíblica tienen sentido. Un legado del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa por el credo que profesa, sus cultos de adoración, sus rituales, procesiones y prácticas idolátricas que los mandamientos y la ley de Dios en los mandamientos condenó. En el instante de estar trabajando sobre la idea de este editorial, tenía cierta preocupación, Esther, Pepe Barrientos, porque el artículo en sí, la síntesis, el editorial, fuera a tener un sentido jacobino, decimos nosotros, un sentido muy religioso, un sentido que no es compatible por las cuestiones políticas que estamos señalando. Pero cuando hay una falta de respeto, Esther Castellanos, de parte de sí, por decir así, del presidente de la República, de parte de una autoridad, Pepe Barrientos, digamos, laicista, que debió ser laicista, que debió respetar la Constitución, que debió guardar realmente, digamos, la compostura en cuanto a sus inclinaciones de fe. Y yo creo que estamos de acuerdo en que no condenamos la actitud del presidente, su servilismo, su forma tan sumisa de presentarse ante un jefe de Estado como es el Vaticano. No vamos, digamos, a condenar que haya, digamos, comulgado, digamos, ante el Papa allí en Silao, o que lo haya hecho, digamos, en lo privado,
Porque cada quien tiene derecho al fin y al cabo, digamos, de creer en lo que mejor le parezca, ¿no? Digo, yo creo que esto es correcto, ¿no? Entonces, el señor presidente, los funcionarios que le acompañaron panistas, la misma Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial, debieron haber guardado por respeto a la ciudadanía, tomando en cuenta que hay un grande sector de mexicanos que no comulgan con la fe del presidente, que no comulgan con la fe, digamos, de la candidata, que no comulgan con la fe, digamos, de sus, secretarios, digamos, de Estado. Sí. Y por respeto a Esther Castellano, a ese grupo mínimo o de un porcentaje, vamos a decir, del 20 o 30% que sean en México, por respeto a ello, debió tener el señor presidente una poca más de prudencia y sensatez. Parece ser que en ese renglón López Obrador fue un poquito más sensato al haberse guardado de no comulgar precisamente en su visita a Silao. Y si lo hizo en lo oscuro, si lo hizo allá tras bambalinas, pues es una cuestión muy personal de él que se respeta también, pero cuando menos guardó esa compostura. Quiero ir al punto, Pepe Barrientos, Esther Castellano, si me permiten. Estamos hablando de una maldición y ya lo que vamos a aclarar para nuestros televidentes. ¿Por qué decimos que la visita de Ratzinger a México es motivo de maldición? Debemos tomar en cuenta, estimado televidente, que a partir de aquella manifestación que se dio, y para eso tengo aquí como invitado a Pepe Barrientos, que pues es doctor, digamos, en el tema, digamos, bíblico. A mí muy poco se me da la cuestión, vamos a decir, bíblica, doctrinal, me enfoco más a las cuestiones de análisis político, de otro tipo, digamos, de situaciones, lo mismo que Esther Castellanos. Entonces tenemos como invitado a Pepe Barrientos para que nos hable un poco sobre este punto, pero parece ser, Pepe Barrientos, dentro del conocimiento que se tiene, que en el monte Sinaí precisamente, así parece que se llama el monte, ¿verdad?, donde se dan las tablas de Moisés, surge un grande dilema para las sociedades de todo el mundo. Entra un conflicto teológico, doctrinal, sobre lo que viene siendo el tema de el monoteísmo y el politeísmo. Estamos hablando de dos conceptos donde uno hace alusión a lo que viene siendo la existencia de un solo Dios, y el otro habla de la diversidad de dioses que se empezaron a dar a partir de esa manifestación en el monte. ¿Por qué razón? Porque en el momento de ascender Moisés al monte, iba a tener un diálogo, una plática de acuerdo a las Escrituras, en este caso directamente con Dios. En ese diálogo, Pepe Barrientos, te voy a pedir nos hagas tú la referencia, porque no quisiera meterme yo mucho en las cuestiones, digamos, bíblicas, pero para que lo hagas con toda libertad, ya que hicimos la introducción, vamos a ir a un corte por cuestiones técnicas del tiempo de comerciales X, lo que manejan nuestros técnicos. Vamos a ir a un corte y, estimado televidente, no le cambie, lo que viene es muy interesante. Hablaremos del por qué decimos con toda propiedad que lo que legó Felipe Calderón Hinojosa y la gente que está con él es una maldición para todo el país. Regresamos en un momento, no le cambie. Berea Visión, canal 31.6, viendo televisión con claridad. Immigration and Court Services of the Desert. Bancarrotas, divorcio, custodia de los hijos, desalojos, notario público, emigración, manutención de los hijos, tutelas, reclamos menores, para cualquier que sea su caso legal. 14080 Palm Drive, Unidad B, Desert Hot Springs, California. 760-333-6852. Dulcería El Cora.
Tenemos todo lo que necesita para su fiesta y esa fecha importante. Contamos con una variedad inmensa de dulces para todos los gustos, de la más alta calidad, los mejores precios y sin competencia. Globos, piñatas, una inmensa variedad de dulces y artesanías 100% mexicanas. Venga y visítenos. Estamos ubicados en el 1214 Este Olympic Boulevard en Los Ángeles, California. Dulcerías El Cora, donde una cora te rinde. Estamos de regreso, estimado televidente. Vuelvo a repetir, está usted viendo Claro y Oscuro, un programa de análisis y reflexión producido para Berea Visión en Los Ángeles, California, y para Univisión allá en Phoenix, Arizona. Véanos en Facebook, Rubén Aguilera Martínez, y en YouTube en Claro y Oscuro 2011. Barrientos, maldición histórica, cultural y religiosa que pesa en naciones descalificadas en las escrituras o que por imposición establecieron colonizadores, hombres y mujeres proclives a las deidades, al aparicionismo de imágenes o figuras de hombre o mujer que por su naturaleza terrena pues trocaron en un momento dado la gloria de Dios. ¿Qué nos puedes decir con relación a esta situación de desgracia, Barrientos, que se da en las sociedades casi de todo el mundo hasta estos días? Bien, mira, de acuerdo a lo que la Santa Biblia, ¿verdad?, nos relata y podemos encontrar en ella, Dios manda un libertador al pueblo de Israel, es a saber, a Moisés. Pero como ellos estuvieron 430 años cautivos bajo el dominio de Faraón y bajo la ley de los egipcios, y también pues bajo su cultura aprendieron a servir a otros dioses que por naturaleza no son dioses, a imágenes, a figuras que se veneraban y se les ofrecía sacrificios como si fuera un dios. Entonces, para preparar Dios a un pueblo que él quería que fuera únicamente para su servicio, les dio mandamientos, le estableció leyes, ¿verdad?, las cuales, como tú atinadamente recordabas, ¿verdad?, que en el monte Sinaí, cuando subió Moisés al monte, habló con Dios y esos mandamientos Dios los grabó con su propio dedo, con dedo de fuego, ¿verdad? Y entre los mandamientos que dio, los primeros que Dios les hizo notar es yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios se presenta a ellos como lo que era, su Salvador, su benefactor, y les agrega, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Este es el precepto divino, ¿verdad?, para una nación, para un pueblo que sí era heredad, era parte de Dios. Como tú dices, dijimos, en otras culturas hay otros dioses, sí, ¿verdad? Pero quizás mezclando, si decimos nosotros que el romanismo es parte de Dios, el romanismo no es politeísta, o más bien es politeísta, es politeísta, porque ellos han tenido diferentes dioses y ellos han inventado diferentes deidades o apariciones, sí, ¿verdad? Las han forjado apariciones que ni nuestros antepasados, como México como nación, en su historia, tenía sus propios dioses, su propia cultura religiosa, tenía sus imágenes o los elementos a los que ellos servían. ¿Verdad? Llega a Roma con su enseñanza y lejos de darles un esclarecimiento, una luz mayor, los sumió más en oscuridad, ¿verdad? Cambia a sus dioses, que ellos veneran el viento, la lluvia, que son ejércitos de Dios, y les ponen ellos sus propios dioses. Sus propios dioses.
Hay algo interesante, Pepe Barrientos, que para nuestros televidentes me gustaría también un poquito se ampliara. La ley, de hecho, la ley fue dada para el pueblo judío. Hablamos del pueblo de Israel. Quienes tenían la obligación de haberse regido por la ley, desde luego, eran los judíos. Era el pueblo de Israel. El segundo mandamiento que hay, digamos, en esa tabla, específicamente da una prohibición. Claro. Es la misma que aparece en la Biblia Católica Romana, es la misma que aparece en la Vulgata Latina, es la misma que aparece en la versión de Cipriano de Valera y todas las que por ahí aparecen latinoamericanas, y es el mismo mandamiento, la misma prohibición. En cualquier copia o transcripción o repetición que se haya hecho de los originales, sí, dice lo mismo. Quizás no en el mismo, en las mismas palabras, ¿verdad? Sí. Porque el lenguaje es muy florido, muy variante, sí, ¿verdad? Pero el fin es el mismo. ¿Y dice ese segundo mandamiento? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni te inclinarás. Ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ¿verdad? Ni te harás imagen de ninguna. De ninguna semejanza, ¿verdad? Quizás te la pregunta por esta razón, porque queda claro, la ley era para entonces para el pueblo judío, era para Israel. Pero llega un tiempo de gracia. Pero quiero decirte, ¿verdad? Primero, sí, el pueblo de Israel, ¿por qué sus leyes son muy severas? Sí. ¿Verdad? Porque es una nación que la forjó el mismo Dios. Sí. ¿Verdad? Él fue separando desde Abraham a su descendencia para hacer una nación santa, una nación para su servicio. ¿Verdad? Ahora, queriendo entender lo que tú me estás dando, sí. has pronunciado, llega un tiempo de gracia, a donde la ley o la manifestación de la gracia a través de Jesucristo ya no es únicamente para Israel, porque a los suyos vino, sí, y los suyos no le recibieron. Es para toda la humanidad. Entonces se extiende a toda la humanidad, a todos los pueblos, a toda la nación o tribu que acepte a Jesucristo como Salvador. Ahora, estas sociedades de las que estamos hablando, donde ya entra, digamos, en este caso, el judío como el griego, el gentil, lo de las naciones. Esta gracia sí condena esa práctica que les fue prohibida a los judíos. ¿Hay una condena? No, claro que sí, porque no podemos, si la gracia de Dios se extiende para abarcar a las demás naciones o al pueblo gentil, como se le conoce en partes bíblicas, también es recomendable, ¿verdad? O recomienda más bien lo que dijo a Jesucristo, dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, y a Él le vas a servir con toda tu mente, con todo tu corazón. El mismo Señor Jesús en sus enseñanzas dijo, nadie puede servir a dos señores, porque se va a llegar a uno y va a menospreciar a otro. Entonces, dentro de lo que es la gracia, vamos a decir, la gracia divina manifestada a través de Jesucristo, a través de su enseñanza, no permite tampoco la introducción de imágenes, ¿verdad? Hay una parte... Si haces énfasis en eso, me interesaría mucho, Pepe Barrientos, por una razón. Estoy hablando, hasta pareciera ser un poco temerario, un poco aventurero, un poco drástico, cuando estoy hablando de una doble maldición que pesa sobre México en estos momentos por culpa de el panismo, por culpa de Felipe Calderón Hinojosa, por culpa de la iglesia, digamos los clérigos. En este caso, pareciera ser que es una sentencia un poco fuerte, doble maldición para México a causa de los panistas. Bíblicamente me hacías tú un señalamiento fuera, digamos, de cámaras, que por haber trocado la gloria de Dios, una sentencia, parece que por ahí me señalabas tú, por haber cambiado la gloria de Dios en imágenes de hombre, de cuadrúpedos, de animal, parece hay una maldición. Sí, claro, mira, me gustaría decir referencia a eso. Si me permite, ¿verdad? Voy a citar dónde se encuentra para si alguna persona, ¿verdad?, quiere verificar o desengañarse. Es en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, el verso 22. Empieza unas palabras muy claras: profesando ser sabios, ¿verdad? Creyéndose ser sabios, se hicieron necios, sí, y en su necedad, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta donde cayó su insensatez. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, Sí. ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí. Entonces, aquí nos está manifestando el apóstol a través de esta carta, ¿verdad? Que aquellos hombres que pues no les pareció la forma en que tenían que servir a Dios, la forma en que tenían ellos que honrarle, ellos querían siempre tener algo a quien dirigirse, porque era algo que digamos, ¿verdad?, innato, que ya traían dentro de sí, por su propia cultura, por sus propios inicios religiosos, ¿verdad? Entonces, era algo que no podían ellos separar y empezaron a pensar, no, pues necesitamos una imagen, necesitamos saber a quién le vamos a pedir, necesitamos a quién nos vamos a encomendar, ¿verdad? Porque era una muestra de que no tenían fe. Por esa situación son entregados a una mente Depravada. de perversión, depravada. Aquí mismo dice, ¿verdad? Sí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. En breve, vamos a ir a un corte y ya vas a entrar tú, digamos, con tu participación, apoyando un poco lo que dice Barrientos. ¿Cuál sería tu opinión con relación a eso? Dios los entrega a los hombres, a las mujeres, a una mente depravada, como una consecuencia, vamos a decir, un castigo por haber trocado esa gloria de Dios. Bueno, hay que tomar en cuenta lo que decía Pepe, ¿verdad? Sí. En la cuestión religiosa, el pueblo de Israel nace como una nación monoteísta. El resto de las naciones que les rodeaban eran politeístas, llevaban diferentes leyes. Sin embargo, hay que tomar esto también en cuenta, que una vez que aquellos que son influenciados o alcanzados por el cristianismo del primer siglo, ya no estoy hablando de lo que sigue posteriormente, ya es una mezcolanza, ya hay un sincretismo con el paganismo y lo cristiano. Surge esta fusión. Ya sabemos que viene un gobierno por parte de Constantino en que une la religión cristiana para que sea la religión del Estado, pero no bajo los principios que Jesús enseña, sino bajo sus principios y por conveniencia política. Lo hizo por una... Y económica, ¿verdad? Y la hace como parte del reino, pero ya no con esa esencia, no con esos mandamientos. Hablas tú de la originalidad del cristianismo, ¿no? De la originalidad del mensaje de Jesús. Sí. Para no ahondar en cuestiones bíblicas. Ahora sí que me quiero mantener laica en el asunto. Y creo que en este caso pues es nuestra postura. Pues sí, ¿verdad? Por eso tenemos invitado a Pepe Barrientos, que una opinión. Eso es lo que Pero le toca. Vamos a regresar contigo ahorita. Tenemos que ir a un corte, lamentablemente. Pasa que el tiempo se nos está yendo muy rápido, ser castellanos. Pero el tema está muy interesante, estimado televidente, no le cambie. Esta reflexión que viene a continuación marcará el por qué nos atrevemos un poquito a la mejor a decir: México cayó en una doble maldición por culpa de Felipe Calderón Hinojosa, su religiosidad y por los clérigos empeñados en mantener este formato que fue reprobado hace muchos ayeres. Regresamos, no le cambie. Perea Visión 31.6 pereavisión.tv.
Detalles sencillos tienen el mayor impacto. Por eso toma el tiempo hoy para ser papá. Separa carnes crudas de otros alimentos usando diferentes tablas de cortar. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. El envenenamiento por pintura con plomo afecta hoy día a 1 millón de niños. Si su casa se construyó antes de 1978, sus hijos podrían estar en peligro. Conozca las áreas peligrosas. Visite libredeplomo.org. Cada libro es una aventura, esperando convertirse en realidad. Visita nuevos mundos. Encuentra nuevos amigos. Y descubre el poder de la lectura. Visita read.gov y lee The Princess of Mars, la primera novela que presenta a John Carter. Un mundo nuevo te espera. Lee. Continuamos con este interesante tema. Estamos, estimado televidente, bueno, esto es Claro y Oscuro, su programa producido para Berea Visión en Los Ángeles y para Univisión en Phoenix, Arizona. Lo reitero porque habrá quienes vean este capítulo, habrá quienes no lo vean. Esta es parte de una edición producida para ambas televisoras. Quienes me acompañan aquí, Pepe Barriento y Esther Castellanos. Continuabas tú con el comentario precisamente, Esther. Hablamos de una primera maldición que por herencia nos legó el mal nacido colonialismo español. Lo digo a lo mejor un poco fuerte, suena realmente, pudiera ser ofensivo, pero no estamos arrojando piedras al tejano, al tejado ajeno, sino simplemente haciendo una reflexión sobre la desgracia que hoy pesa por esa herencia religiosa. Esther Castellanos, tienes la palabra. Bueno, decíamos que para tratar de mantenernos laicos en el asunto, más allá de una maldición apocalíptica, hemos visto que el haber fusionado los gobiernos con lo religioso siempre ha sido en detrimento de la sociedad, de la humanidad. Así es. ¿Y por qué se dice de esta manera? Lo vemos presente en el colonialismo, el que usted hace mención. Sí. En nombre de una religión se viene a destruir la cultura, la educación, la herencia cultural que tenían nuestros antepasados. Sí. Se vienen a pisotear los derechos humanos en nombre de un Dios. A veces, en algunas ocasiones, cuando me ha tocado, pues, al hacer un repaso sobre la historia de México, se da uno cuenta cómo no hubo una verdadera evangelización en México, sino fue una imposición de una religión que aparentemente venía a quitar, a erradicar el paganismo que tenían nuestros antepasados, pero que en realidad también estaba plagada de paganismo. Así es. Porque, como decía José Luis Barrientos, cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de cómo nace la nación de Israel, nace monoteísta. El cristianismo de la misma manera. Pero el cristianismo, vamos a decir, se extiende a otras naciones. Sí. Pero nunca faltó el curiosito que nunca estuvo satisfecho con eso y bueno, pues viene también a quererle añadir cosas de su propia cosecha. Y ahí es donde mencionaba esto de esta fusión que hay de los poderes. Sí. Del poder temporal y el poder espiritual. Sí, lo que nos referíamos a Constantino, ¿verdad? Que hizo una movida, por decirlo así, tuvo una estrategia que es de admirarse, que de un momento a otro, al ver, con tal de mantenerse en el poder, ahora sí que supo hacer el cambio, aparentemente,
se doblega y cambia de él ser Así es. Un hombre que toda su vida fue un adorador del sol, Sí. que toda su vida fue un pagano en esos términos. Así es, Fue, es la palabra correcta. fue un pagano, pero que al último de su vida, pues hasta entonces, ya que estaba en el lecho de muerte, se bautiza. Pero se declara como el defensor del cristianismo, porque así convenía a sus intereses. Sí. Entonces, es decir, el cristianismo que parte después del siglo II, tercero, lo que nos toca ya a nosotros vivir en estas épocas, nada tenía que ver con aquel cristianismo del siglo I. Uno que enseñaba, y espero el televidente no se sienta ofendido cuando digo lo siguiente, pero si hablamos de un laicista, el primer laicista fue Jesús. Sí. Porque a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de venir a traer al mundo un mensaje de paz y lo que nosotros conocemos, ser el fundador del cristianismo, Sí. siempre supo hacer separación. Definitivo. Es clarísimo porque es una máxima del pensamiento laico. Cuando Levaní le presenta, me llama mucho la atención aunque no es mi especialidad, es la especialidad de Pepe, Entendible, sí. pero me llama la atención porque dice que cuando llegan aquellos hombres y le presentan, que se lo quieren agarrar, como decimos ahí, le quieren tender una trampa, bueno, ¿y qué vamos a...? ¿Tú qué dices? Damos el tributo, ¿no? Pues sí. para poderlo acusar de sedición. Así es. Y dice él, bueno, pues ¿de quién es la imagen que está aquí? No, pues de Sí. César, del emperador de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es Separación. decir, cada uno en su lugar. Sí. Lo que pertenecía a las cosas espirituales, al poder espiritual, Sí. iba a ser así. Lo que pertenecía al poder temporal, ahí quedaba. Sí. Y él marca la línea de separación. Contrario a lo que hacen ahora en la actualidad, no en la actualidad, lo han hecho durante siglos, los clérigos romanos. Así es. Y no es como usted dice, por aventarles la piedra, pero bueno, ellos siempre dan de qué hablar, ¿verdad? Mientras no den de qué hablar, bueno, pues nos quedaremos Sí. calladitos, pero ellos mismos son los que provocan esto. ¿Qué hemos visto al transcurso de los siglos? Que con tal de adueñarse, de tener el poder, no solo espiritual, que sería el que les debería de preocupar, sino también tener el dominio del poder temporal, hemos visto que ha hecho pactos con gobernantes, importándoles poco cómo le vaya a la sociedad. Lo vimos durante la Edad Media, donde la iglesia fue ahora sí que la que reinaba, la que mandaba, la que hacía todo, las decisiones. Lo vemos en el Renacimiento y en todas las épocas de la humanidad, lo vemos de la misma manera en el colonialismo que nos tocó vivir en América. Así es. ¿Por qué? Porque una de las consignas es nada más para que el televidente analice el hecho de que por decisión de un papa llamado Alejandro VI, que por cierto era español, Rodrigo Borgia, regala el continente. Es decir, divide el continente, una parte va para Portugal y otra parte para España. Como buen español les dio una buena tajada del mundo, pero fue una decisión de un papa. Sí. El que una parte perteneciera a España y otra a Portugal, una parte del mundo, pero con la consigna de que en los lugares donde ellos llegaran, tenía que llegar también la enseñanza de ellos, la doctrina de ellos. ¿Cómo llegó esta evangelización a América? Más bien, ¿cómo llegó la imposición? La imposición. Se dice de que los buenos frailes les enseñaban, los hacían salir del camino, del error. ¿Cuál? Si los vemos cómo llegaban destruyendo lo que ellos decían ídolos, pero no iban y se destruían los que eran de oro, ni lo que era de plata, ni lo que era valioso. No era un corte parejo. ¿no? O sea, no eran parejos. Si luego cuando vemos que Pedro de Gante, una de las figuras principales de esta evangelización en México, 8 años después de la conquista, hay un documento donde dice, quiero que me mandes empieza a decir cómo han evangelizado en México. Salimos los fines de semana, que era costumbre en casi todos los clérigos, y vamos destruyendo ídolos, y estamos haciendo esto, y estamos haciendo lo otro, destruyendo acá y destruyendo.
todo es destrucción. Dijo, y entre las cosas que quiero que me mandes, deseo que me mandes un libro que se llama Biblia. ¿Cómo es posible que ya llevaba 8 años evangelizando? Esther, pero... Y el arma principal... Pero Esther, es que a lo mejor tú estás desconfiando de la capacidad, digamos, de retención que tenía, ¿no? A lo mejor se sabía la Biblia de Génesis al Apocalipsis y lo único que quería era tenerla físicamente, ¿no? Pero su expresión da a conocer que no la conocía. Un libro llamado Biblia. Fíjese que ese... Ahora sí que lo vamos a mezclar, pero eso me recordó a un político de la actualidad, ¿verdad? Que confundió los autores, ¿verdad? De un historiador y de otro de un novelista, pero bueno, en fin. Vamos a ir a un comercial, Esther, y regresamos. Sí, tú tienes la palabra y continúas. Regresamos en un momento. Berea Visión, canal 31.6. Viendo televisión con claridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un momento cotidiano puede convertirse en un momento de enseñanza, porque el aprendizaje comienza mucho antes que la escuela. Dele a su hijo el comienzo necesario en bornlearning.org. When you throw away money on wasted electricity, you're throwing away everything you could have bought with it. Saving energy saves you money. Learn more at energysavers.gov. El bosque es un lugar mágico para toda la familia, con animales y diversiones por todos lados. Así que descubre el bosque y explora todas las maravillas dentro de él. Para encontrar un bosque cerca de ti, visita descubreelbosque.org. Estamos de regreso, estimado televidente. Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión producido para Berea Visión Los Ángeles y Univisión en Phoenix, Arizona. Esther, tenías tú la palabra. Bueno, imagínese nada más que con el hecho de haber mandado pedir un libro que le llaman Biblia, pues ya es para que nos pongamos a pensar, ¿verdad? ¿Qué evangelización? ¿Qué tipo de evangelización fue la que tuvo México? Si le echamos un vistazo nomás así ligerito, en que de los tantos virreyes que hubo en México, 10 fueron clérigos y todavía uno antes de la que inicie la lucha de independencia es clérigo también, pues podemos darnos cuenta de lo unido que estaba el clero con el gobierno. Es decir, eran uno. Un amaciato. Eran uno solo. Ahora sí que todos estaban unidos. Los que marcaban la directriz era el clero. Imaginémonos que todo esto que costó sangre, sacrificio, sufrimiento, para poder tener las leyes que hoy tiene México, leyes que son saludables, porque si hay algo una de las grandes ventajas del laicismo, contrario a que se ha querido a veces satanizar la laicidad, se trata de satanizar por lo siguiente: es que el hecho, como lo dicen los carteles de la época de la Constitución de 1917, o las hojas parroquiales de los años 40, ¿verdad? Todo lo que se manejaba en ese tiempo. Cuando en 1917 entra la Constitución de México y dice, por ejemplo, lo del artículo 3, que la educación debe ser laica y libre de todo, para que sea científica y libre de todo fanatismo, curiosamente, ¿verdad? A veces los carterones, los boletines de las parroquias decían algo como que era preferible que los niños entraran burros al cielo y no inteligentes al infierno.
Entonces, no era porque la escuela iba a ser semillero de ateos. Eso no es la finalidad de la educación laica. Lo que produce el laicismo es que exista verdaderamente principios democráticos, principios de respeto hacia los demás, principios de respeto hacia el creer del otro, hacia la opinión del otro. Cuando hay un estado confesional, cuando hay una religión oficial, por eso hacía mención de lo que pasaba en México. ¿Cómo era México durante la época colonial? ¿Cómo fue México antes de la independencia, antes de las leyes de reforma, antes de 1917? Los conflictos que había, ¿por qué? Porque la iglesia quería seguir teniendo sus privilegios. Y ese ha sido el cantar durante todo este tiempo. Sí. Usted mencionaba, ¿cómo es posible, verdad? Cae esa maldición. Vuelve a caer esa maldición en México al querer hacer y yo no estoy diciendo como esas maldiciones apocalípticas es simplemente una maldición bíblica, profética que ahí está. Es una maldición para los pueblos en lo siguiente. Sí. Volver a tener en México un estado confesional, el privilegiar, aunque se habla de que con la libertad religiosa, que libertad religiosa hay en México. Siempre la ha habido. Nunca hay una razón, un motivo para que el clero, la iglesia, esté pidiendo libertad religiosa, porque siempre ha hecho lo que ha querido. Mire, se habla de que haya libertad religiosa. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos protege la libertad religiosa. Sí. Es decir, porque los mexicanos, y mucho tiempo antes, debo decir, mucho tiempo antes que en el resto del continente, México, el tipo de leyes que tenía benefician el que no haya un estado confesional. ¿Por qué? Porque da la apertura que haya una libertad para creer lo que el hombre quiere. Y digo que se adelantó, porque es hasta después de 1940 y tantos, al final de la Segunda Guerra, cuando ya nace la Declaración de los Derechos Humanos, México se adelantó en ese sentido, porque es uno de los derechos inalienables del hombre de tener la libertad de creer en lo que él quiera. Así es. Y mucho tiempo antes de que lo declararan las naciones, México fue precursor de esos derechos. Entonces, si la Constitución se aplicara, ¿cuál es? Sí. La libertad religiosa hay en México. Que ahora se quieran hacer estas modificaciones y se esté luchando porque hay estas intereses. Son otros intereses los que mueven. Porque ¿a quién va a beneficiar? Sí. Va a beneficiar al protestante, va a beneficiar al evangélico, va a beneficiar al testigo, a las minorías, como les dicen, ¿no? A las minorías religiosas, ¿las va a beneficiar? No. Quien va tras sus privilegios, y ahora sí, como es, quien va por querer otra vez ganar sus privilegios, por querer no pagar impuestos, por querer tener los mismos privilegios y gobernar en las conciencias de los mexicanos, es la Iglesia Católica. Fíjate, quiero hacer una reflexión para nuestros televidentes. Están analizando las palabras de nuestra historiadora Esther Castellanos. Uno de los cardenales mexicanos en el Vaticano, Lozano Barragán, acaba de hacer unas declaraciones hace apenas unos días, que dentro del proyecto de libertad religiosa es necesaria la modificación del artículo 3º, 5º, el 27 y el 130. Esta es realmente, estimado televidente, la estrategia de la Iglesia Católica Romana dentro de una traición a nuestra patria y a la Constitución, y están preparando ya el camino a través de declaraciones de la necesidad de la modificación de los artículos que todavía entorpecen hasta este momento parte de su proyecto totalitarista. Quiero retomar, Esther Castellanos, una conclusión más sobre lo que estás declarando. Bueno, hay una, en lo que mencionábamos, esto del Estado laico, que por qué la inconformidad de muchos liberales en México, el por qué el descontento de muchos libres pensadores, más que beneficio de estas modificaciones,
Y no es porque estemos como en algunos de los clérigos mexicanos han dicho que están más basados, o el mismo nuncio apostólico, que son infundados los temores. No debe de haber ningún temor. Así es. No, sí debe de haber temor, Claro. Y no es porque sea paranoico. Sí. Es que es, como dijo Carlos Monsiváis, es querer, cuando Carlos Abascal dijo, toma su púlpito virtual y lo lleva a la Secretaría de Gobernación, es querernos volver a la época colonial, es querernos volver a someter. Regresamos a una esclavitud, a una esclavitud de conciencia. Ahora, lo más descabellado que yo veo en este aspecto, estimado televidente, es la maldición. Ojo, estimado televidente, la maldición que está echando sobre nuestras espaldas una vez más Felipe Calderón Hinojosa y su... Mire, sí, y perdona que me interrumpa, pero hay algo que muchas veces lo he dicho cuando hemos tenido la oportunidad de estar invitada en alguno de sus programas, de que se dice que la historia es la gran maestra, pero nadie aprende de ella. Simplemente si nosotros viéramos lo que ha pasado en los países, en la actualidad, en pleno siglo XX, lo que ha acontecido con los países que han tenido este tipo de constituciones donde se favorece solamente a esta institución, no vamos tan lejos. Vámonos a Sudamérica, Argentina y Chile. Lo vivimos en los años 70, los años 80, hasta el día de hoy. Sí. ¿Cuál fue la actitud de la Iglesia Católica Romana en esos países? La Iglesia Católica Romana se dio cuenta del golpe de Estado que iba a haber en Argentina. Y en alguna ocasión declararon que un día el ejército, porque había capellanías castrenses, lo que ahora pretende Felipe Calderón hacer, es, efectivamente. es decir, cuando decimos capellanías castrenses, que el clero va a estar también para ser confesores de los soldados, decían ellos, algún día las fuerzas militares serán las que van a venir a lavar con sangre esta Argentina. No, y efectivamente, porque sí hubo mucho derramamiento de sangre. Así es. Y luego para que cuando fuera Juan Pablo II en los años 80 a visitar, él no sabía, según esto, no sabía el episcopado, ignoraba la iglesia que los derechos humanos fueran conculcados en Argentina. Como dicen a veces en Estados Unidos, come on. Sí. ¿Cómo es posible si hubo tanto desaparecido? Si fueron responsables del tráfico de infantes de los mismos desaparecidos hasta el día de hoy. ¿Por qué están las abuelas de la Plaza de Mayo? Sí. Por tanto hijo desaparecido. Y es más, ni los clérigos estuvieron seguros, porque hasta los mismos clérigos que eran algún clérigo que se contaba con las manos, que pudiera defender a aquellos que estaban siendo oprimidos, aquellos que estaban siendo desaparecidos, que de alguna manera tomaron el lugar de los afectados, se acabaron acribillados. Vámonos a lo que es a Chile, con Pinochet, de Así la es, misma manera. Sí. Entonces, ¿eso es lo que quiere México? Pues entonces, adelante. Fíjate que los gobernantes, que los gobernantes es lo que han ignorado. Por a veces tener el favor, no importa, mire, no alegamos aquí que cada funcionario tenga la religión que tenga, pero debe de hacer, pero tiene que estar con los pies muy en el piso. Para hacer una separación. Una cosa es su creer y otra cosa es que quiere imponer su creer en el resto de la ciudadanía. Lamentablemente, no es justo. Pero lamentablemente lo que se da, por ejemplo, en las tiranías, lo que se da, por ejemplo, en los concordatos, lo que se da dentro de los gobiernos como el de Franco, estamos hablando, por lo que tú mencionaste, de Chile y Argentina, ¿qué pasa, digamos, con Franco? En su momento, asociado con la Iglesia Católica Romana, se sostiene en el poder por 30 años y fue frustrante para los españoles. Sí. Es más, conocimos gente, entre ellos a Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, que tuvo que salir expulsado de España por no estar de acuerdo con la dictadura y los abusos que Franco tenía, apoyado por la Iglesia, siempre apoyado y respaldado por la Iglesia. Una misma calamidad, estimado televidente, que hoy reactivan y dan continuidad los siervos fieles del Imperio Romano,
criollos, mestizos y otros apátridas, esto es realmente un señalamiento muy fuerte, que rinden tributo a los señores del paganismo, sin que ello resuelva la encrucijada que enfrentan en nuestro país, como es el caso de la violencia, la mortandad, la inseguridad, los secuestros, la drogadicción y todo aquello ilícito que se da en una sociedad religiosamente santiguada y corrupta. Parece ser que es un patrón de conducta de quienes tratan de aparecer, digamos, ante la sociedad y ante las cámaras y ante sus dichos como sacros, como consagrados, como religiosos, como persinados. Tal es el caso de Fox, que con una vida corrupta realmente se condujo durante su sexenio. Hoy estamos repitiendo una historia, Esther Castellanos, muy lamentable. Mire, sí. Ahorita que hace ese comentario, hace unos días estuve yo en la ciudad de Guadalajara, fui a visitar y coincidió con la visita de Benedicto XVI. Y me llamó la atención cuando estábamos arreglándonos para ir a salir ahí al centro. En uno de esos momentos nos dicen, veo la transmisión y dice Felipe Calderón, casi con lágrimas en los ojos, encomiéndenos a Dios. Al ir al centro, le pregunto a una persona, fíjese usted qué opina de esto que dijo Felipe Calderón. Dice, lo primero que le hubiera dicho Papa es, ruéguele a Dios por nosotros y ruéguele a Dios que me perdone porque he sido asesino durante por este sexenio. En este punto es importante, ya para terminar, remarcar que la doble maldición que hoy pesa en nuestro país es por nuestro consentimiento, lamentablemente, estimado televidente. Nosotros hemos sido culpables por haber tropezado con la misma piedra y estar repitiendo la misma historia de los tiempos de la colonia, hoy en pleno siglo XXI, cuando hablamos de un siglo de luces, el permitir y doblegarnos y bajar la cerviz ante imposiciones religiosas de gobiernos que tienen su tendencia definitivamente hacia las deidades, es muy grave y en nosotros está la responsabilidad. Terminamos, estimado televidente, un placer haber compartido con ustedes y visítenos en un próximo programa. Perea Visión 31.6 pereavisión.tv